profesor Luis Carvajal no necesita presentación, es director de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y para Ángel Barriuso y un servidor, Manuel Jiménez, es un gran placer tenerlo aquí en Propuesta de la Noche. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches, agradecidos de la invitación, sobre todo en un momento en que hay tantas preocupaciones ambientales en el planeta y en el país. Bueno, mucho calor, la tierra temblando, lluvia por un lado, todo está. Pero yo quería preguntarte algo que te pregunté fuera de estudio, porque es algo que me llama la atención. Nosotros estamos hablando del cambio climático, de la amenaza del cambio climático. Las grandes potencias, por ejemplo, a través de la Cumbre de París, se han reunido ya en 2 o 3 ocasiones. Y siempre hay un compromiso de reducir lo que es el calentamiento global, es decir, la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Qué tanto hemos avanzado? Porque lo que estamos viendo es que en la medida que pasa el tiempo, el calor es más fuerte, el frío es más fuerte, los fenómenos atmosféricos son más terribles. Es decir, ¿qué es lo que tenemos? No, mira, tenemos una tendencia que aun si hoy parásemos los factores causales, de todas maneras seguirá incrementándose, y lo que está intentando la humanidad es disminuir la intensidad de ese cambio, tratando de cambiar de disminuir los factores que lo producen. Porque en última instancia, ¿qué es el clima? El clima es un valor promedio para grandes periodos de tiempo, alrededor de una serie de parámetros que dependen del desplazamiento de los astros o meteoros. Por eso la ciencia que lo estudia se llama meteorología. Tiene que ver con los ciclos anuales, con el ritmo circadiano, con los ciclos lunares, con los ciclos que están asociados a los fenómenos solares. El ciclo niño-niña, que tienen una duración de 3, 5 años y medio. El ciclo verano, invierno. ¿Qué ocurre? Que todos estos ciclos ocurren para redistribuir la temperatura del planeta. Cuando empieza a acumularse, producto de la actividad humana, factores que evitan que el calor que penetra en la Tierra se refleje, el planeta empieza a acumular calor. Eso es lo que la gente llama el calentamiento global. Y ese calentamiento se le llama, el impulso para el clima. Fíjate que el clima va a girar siempre un valor promedio, una mediana. Es como si tú estuvieras en un columpio y yo te empujo. Y tú vas hacia allá a una distancia y vas hacia acá. Si yo saco el promedio de una dirección y la otra, tú vas a estar muy próximo a cero. ¿Qué ocurre? Que si yo hago un impulso un poquito mayor, probablemente tú vayas un poquito más allá, y cuando venga el rozamiento te detenga y tú vengas un poquito aquí, y si yo vuelvo y te empujo, va un poquito más lejos, y yo empiezo a provocar un cambio en el valor promedio. Es aparentemente pequeño, pero los fenómenos extremos son más grandes. Como te estoy empujando más fuerte, tú te vas más lejos, hacia adelante y hacia atrás. Y eso hace que los fenómenos extremos, como lluvia y sequía, como los calores extremos y los fríos extremos, sean producto del mismo factor, el cambio climático, empujados por el calentamiento global, que es el motor que produce ese cambio. Mucha gente no entiende. Tú mismo comentabas hace un rato, y decía, oye, pero mientras en un sitio está seco, en otro sitio está lloviendo en exceso. Eso es exactamente cuando tú te vas más a los extremos. Las sequías son más intensas y más agudas, y los momentos de precipitación son mayores, porque lo que tú has alterado es el ciclo del componente que redistribuye la temperatura en el planeta, que es el agua. El agua tiene un ciclo, se calienta como vapor, ese calor y ese vapor se mueve en una dirección, se precipita en otro, una parte queda congelada, y hay un tiempo de residencia del agua como gas, del agua como líquido que circula, del agua que se congela, y la aceleración de ese ciclo, que hace más corta la residencia, hace que el agua que llega se vaya más rápido. Todo eso son los factores que nos preocupan del cambio climático. Por eso cuando le dicen a un país como el nuestro, mira, tenemos que prepararnos para el cambio climático. Bueno, si yo sé que el factor principal del cambio climático implica en la alteración del ciclo hidrológico, está claro que yo debo cuidar mis cuencas altas, que son las que condensan de manera continua humedad, porque si yo elimino la vegetación que se especializa en retener la humedad, voy a ser mucho más frágil ante la sequía
o ante el agua que se precipita y sale de manera torrencial. Es decir, la fragilidad ante el cambio climático es un producto de hasta dónde están estabilizados los sistemas ambientales que deben recibir ese cambio. En República Dominicana vivimos hablando de cambio climático. Cuando tú buscas la correlación entre las políticas que se expresan y las preocupaciones que se dicen y las políticas concretas reales que ocurren en nuestro territorio, tú te vas a dar cuenta que hay una enorme distancia. No es posible que nosotros estemos preocupados por la posibilidad del cambio climático y estemos permitiendo que la vegetación especializada en el Parque Sierra de Bauruco esté siendo sustituida para sembrar aguacate, o que nosotros permitamos que la Belfont se destruya una zona de captación, o que prácticamente todas las cuencas altas estén concesionadas a la minería. De repente tú descubres que seguimos dando permiso o se sigue permitiendo, aún sin permiso, la extracción masiva de agregados desde los ríos, destruyéndolos, incrementando la fragilidad del sistema. O sea, perdóname, sí. Eso quiere decir que en términos teóricos somos muy sensibles al cambio climático, pero en términos operativos pensamos más en los negocios. Barrio, eso no se podía decir mejor. Totalmente de acuerdo. Te voy a plagiar esa expresión porque exactamente, o sea, en términos teóricos lo planteamos muy bien, pero los negocios te imponen otra lógica. Con un elemento mucho más grave. Cada año lo sentimos más. El mismo periodo de sequía hace que los acuíferos que te recargaban los campos de pozo se carguen menos. Y el impacto de las sequías temporales es mucho mayor y tiene un mayor impacto social. Lo que implica eso para la economía de una familia pobre que ahora tiene que pagar con más frecuencia por el agua, pero cuando tú compras el agua te cuesta más también desinfectarla. Y el agua que tú compres tiene que acumular, suele ser también vehículo para enfermedades y para otras cosas. O sea, está gastando más, pero está mucho más expuesto a todo lo que proviene de no poder disponer del agua. Y el agua para la producción se te encarece. Y de repente te llueve y todo el agua bajó arrastrando sedimentos, pero después te pasó 9 meses sin una gota y tú no tenías para riego. Y eso te quiebra las cosechas. Dominicana tiene obligatoriamente que dejar, o sea, que hacer que por lo menos las políticas reales se parezcan a las políticas que se enuncian. Pero muchas veces se critica, por ejemplo, que hay posiciones muy extremas en términos de protección medioambiental, que, por ejemplo, la naturaleza nos provee, por ejemplo, de minas, de ríos. ¿Hasta qué punto puede ser tolerable la explotación minera sin que eso represente un atentado contra el sistema ambiental en sentido general? Mira, Manuel, voy al comentario de entrada, porque si voy a la respuesta nos entrampamos un poco. Es verdad que hay posiciones muy radicales. Tú sabes lo radical que hay que ser para destruir un río, para sacar unos pesos, sin importar que tú vas a dejar a la gente seca. Tú sabes lo radical que tienen que ser esos ex senadores que se ocuparon territorios en el Bauruco Oriental y eliminaron para sembrar aguacate. Tú sabes lo radical, o sea, óyeme, qué fundamentalismo económico el de Antonio Cruz, que presionó para que el Tribunal Constitucional eliminara el Parque Manolo Tavares, a pesar de que esa es la garantía del agua de la región noroeste de la República Dominicana. Sí, o sea, hay radicalismo de una parte. ¿Qué ocurre? Que a la hora de tú ordenar el territorio para producir, tú tienes que ordenar a partir de un eje, y es el agua. ¿Por qué? Porque el agua primero es la garantía para la supervivencia humana, para la producción agrícola, para la actividad económica de todas las dimensiones. Y si yo no preveo que debo garantizar la producción de agua, y por ello tú tienes los parques cordilleranos. ¿Es una exageración que se proteja Valle Nuevo? No, la exageración es que haya alguien que tenga la cachaza de ir a explotar a Valle Nuevo. Pero Valle Nuevo, Armando Bermúdez y todos los parques cordilleranos lo que tienen que garantizar es la producción de agua. No hay nada que genere una utilización más intensa que los servicios ambientales que derivan de un área protegida. Bueno, ahí entran los haitises también. Entra todo el sistema. Nosotros tenemos 130
áreas protegidas, de las cuales 29 son parques nacionales, que representan alrededor del 25% del territorio nacional, y nos parece una exageración. Una de las islas que siempre nos ponían de ejemplo en el mundo era Taiwán. Sí. Taiwán es aproximadamente el tamaño de Puerto Rico, pero el 50% del territorio taiwanés está protegido. Pero no es que está protegido, no, es que viola la ley de área protegida en Taiwán, y tú verás lo que se llama la radicalidad de la ley. Y eso no le ha impedido ser una potencia forestal, ser una potencia agrícola, porque el problema no está en proteger, es que le hemos querido hacer entender a la población que la falta de políticas, por ejemplo, de inversión en el sur, óyeme, la gente del sur se está muriendo de hambre porque los ambientalistas no le han permitido que se desarrolle. No, es verdad que hay un enorme atraso porque ha habido una asignación asimétrica del presupuesto y de las políticas con relación a esta zona, y esto genera atraso y subdesarrollo. Nosotros tenemos ciertamente un régimen que va a amarrotear el bosque en vez de desarrollar una industria maderera donde se puede. Y hay incluso en los medios, la gente dice que hay que sembrar con derecho a corte. Carajo, usted siembra con derecho a corte en tu parcela, pero en los bosques de recuperación y de conservación, tú siembras para garantizar la estabilidad climática, para garantizar el agua. Y en cuanto a la explotación minera. Vamos sobre la explotación minera. Ocurre que la minería, el peor enemigo que tiene la minería en República Dominicana es la minería. ¿Por qué? Porque la minería, que nosotros creo que debemos hacerla como se puede y donde se debe. Pero ¿qué tenemos? La tradición primero, vete a la Alcoa, todavía tenemos ahí el enorme pasivo ambiental de la Alcoa. Enorme pasivo ambiental de la Alcoa. Pero Falcón Briz, con todo el bulto y el allante que hizo, cuando quería Loma Miranda, empezaron a decir, han gastado mucho más dinero en decir que están resolviendo, que en resolver el problema de su pasivo ambiental, que todavía está por encima de un 75% en áreas que debieron haber estado totalmente reclamadas. Pero te venden la falsedad de que la recuperación del pasivo ambiental son una serie de intervenciones que no implican esa verdadera recuperación. Y tenemos lo mismo con Barrick. Todavía, o sea, cuando se hace el contrato estafa, que cambió el contrato de Placer Dome, en ese contrato de estafa se le cargó el pasivo ambiental histórico al Estado Dominicano. Pero, no, porque ellos lo tuvieron antes y ahora, a partir de ahora, vamos a dividirnos mitad, los famosos 37.5 millones de la recuperación del pasivo ambiental, que ellos terminaron no solamente cobrándolo, sino ejecutándolo, convirtiéndose en retentores. Implicaron tres grandes mentiras. Uno, tú tienes que garantizarle el agua en condiciones extremas y solo le puedes poner límite cuando el país esté totalmente seco, por los datos que ellos ponen. Dos, el pasivo histórico, que era la gran discusión con la presa de Cola, el pasivo, cuando ellos cierran, quien se queda con el pasivo es el Estado Dominicano. Y ese pasivo, por ejemplo, en una presa de Cola es para siempre. Y mientras más tiempo pasa, más caro sale lo de la presa de Cola, porque en el contrato de estafa se pusieron condiciones leoninas. Barrick, si hubiera hecho un contrato decente con el Estado Dominicano, que aunque ha sido revisado 2 veces, la revisión no le han quitado el carácter de estafa, han modificado ligeramente lo que tiene que ver con los aspectos impositivos y con las participaciones del Estado, pero sigue siendo un contrato estafa en lo fundamental. Bajo ese esquema, es un verdadero problema. Noten que el movimiento ambiental nunca se ha peleado, a pesar de que han tenido serios problemas en diversos momentos, por ejemplo con Cerro Maimón. Nadie se opuso, nunca tú oíste que nadie se opuso al lugar donde estaba Falcondo. ¿Qué se peleaba de Falcondo? El manejo de la chimenea, el depósito de la escoria, el manejo de la presa de Cola y una serie de asuntos ambientales y laborales. ¿Cuándo se peleó con Falcondo? Cuando quisieron irse a Loma Miranda. ¿Por qué? Porque Loma Miranda era total y absolutamente impertinente. Entonces no se trata de una posición en contra de la minería. Se trata de estamos hablando de la minería metálica, porque en la no metálica hay muchísimo que discutir. Desde el mármol, a el carbonato calcio, a los agregados y a toda una serie de productos que se extraen sin criterios, sin seguimiento. Vete a Santiago y vete al entorno de Navarrete y Villa González y tú verás una enorme cantidad de minas secas de agregado
Y cuando tú verás que ninguna, absolutamente ninguna ha tenido reclamación ambiental, o sea, ninguna ha asumido su pasivo ambiental. Ese es el problema de la minería, que ellos le externalizan, le dejan al país su pasivo ambiental. Y el pasivo ambiental minero es costosísimo. Y en materia de turismo, se ha estado vendiendo mucho lo de Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas y las playas. ¿Qué pasa? Que toda aquella área protegida. ¿Qué ocurriría con aquella área protegida a partir de ese desarrollo turístico que se está vendiendo? Ese desarrollo turístico es posible, y solo es posible, porque ya hay áreas protegidas. Uno de los grandes debates que se ha llevado en el país, y es una de las grandes mentiras, de las grandes falacias, era haberle hecho creer que el área sea protegida era un factor limitante para el turismo. Y la discusión no era si se protegía o no se protegía, sino se permitía que se la robaran o que no se la robaran, que se apropiaran o no. La gran discusión que tenemos recientemente con Bucanyé. Nadie, nunca, yo soy de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, uno de sus voceros. Cuando hicimos la denuncia, empezaron a decir que éramos opuestos al turismo. No, nadie era opuesto al desarrollo. La propuesta que elaboraron la Comisión Ambiental de la Bahía y la Academia de Desarrollo Turístico, que es parte de lo que se ha incorporado en el Master Plan, es lo más completo que hay, manteniendo lo que es propiedad social y del Estado como propiedad social y del Estado, porque no hay por qué enajenar el territorio para el desarrollo turístico. Y la única forma posible de que esa zona sustente el turismo es garantizando 4 cosas. Primero, agua, que es el factor. Todos esos números que estoy diciendo los gobiernos están anunciando, eso es bulto. La cantidad real de turismo que va a desarrollarse ahí va a depender de la disponibilidad de agua. Ese es el factor limitante que se tiene ahora. Que no la tiene agua potable. No la tiene. No tiene para el volumen que están anunciando. Pero ahí hay un bulto que tiene que ver más con la politiquería y con tirarse los políticos de ahora, los de antes, cuestiones en la cara en la que a mí no me interesa meterme. Pero ¿qué es lo segundo que tú necesitas? La integridad e integralidad de los recursos. Miren, cuando se habló, por ejemplo, del puerto de Cabo Rojo para convertirlo en un puerto de crucero y se analiza el tamaño de los puertos, como altera inmediatamente, se dijo, espérense, el Banco de Coral que estabiliza ese sistema está ahí. La respuesta fue inmediata. Ahí están los ecologistas, no quieren. Pero cuando la compañía que tenía el contrato lo estudia, dice, es verdad, y modifican la propuesta. ¿Por qué? Porque si usted destruye ese banco de coral, la gente que viene a hacer museo en esa zona y la estabilidad y la calidad de las arenas y todo el entorno entra en un proceso de degradación. Eso lo sabe probablemente un médico, un periodista. Bueno, un médico debería saberlo, pero un abogado, un periodista, un economista no lo sepa. Pero es imposible que un biólogo no sepa cómo están íntimamente relacionados estos procesos y tienen que hacer la advertencia. Cuando el gobierno iba a firmar la adenda para el fideicomiso, decimos, pero ¿cómo es posible? Le estamos regalando 8 millones de terreno, de un terreno que es del Estado. Y vinieron con lo mismo. Cuando se revisaron, lo descubrieron. Lo echaron para atrás y esos 8 millones de terreno que le iban a meter, que al final iban a darle beneficio al otro, no al Estado Dominicano, quedaron del lado del Estado Dominicano. Es decir, ese elemento de propiedad. El tercer elemento, si tú no desarrollas las fuerzas locales, conjuntamente y en paralelo, el turismo no va a producir riqueza sino pobreza en la región. Porque nosotros no podemos hacer un turismo de zona franca en un sitio, tiene que ser un turismo vinculado a una estrategia local de desarrollo. Y eso implica desarrollar la agricultura, la pesquería, la pecuaria, la formación, etcétera, etcétera. Y esa es la posición que tiene el sector ambiental. ¿Eso es enemigo del turismo? Sí, es enemigo de un tipo de un turismo que cree que puede destruir, un turismo que ya evidenció aquí en Puerto Plata y en un momento dado en la región demostró que puede atentar consigo mismo. Luis, hay una apuesta importante por parte del gobierno para la operación de los vertederos. Incluso ya le pusieron tiempo a la duración de los vertederos de manejo a cielo abierto. Y entonces ya esto va implicado con la economía circular. Hay unos recursos dispuestos para esto. ¿Será posible eso? Mira, es altamente necesario y es importantísimo que se haga. Y de hecho es de las medidas cuyo anuncio nosotros aplaudimos. Fíjate que dije, aplaudimos el anuncio. Porque no te olvides que aquí empezó
desde la politiquería un manejo con los vertederos que se inició con la privatización de la Tumba, de la Cotorra, de Duquesa. Y todo, ¿cuál era el esquema? ¿Quiénes los adquirieron? Gente que de alguna manera estaban vinculados a la dinámica de los partidos. En algunos casos fue la forma para tú lograr que una gente se cambiara de un partido para otro. Eso, transfugismo, esa cosa, fue pagado con vertederos. Consecuentemente, venimos desde una práctica lesiva que afectó demasiado la posibilidad de que el país resolviera esto de fondo. Pero ahí se da algo mucho más grave. Cuando se está discutiendo la ley de residuos sólidos, en la fase final, ya en el Congreso, se le metieron la adenda que hizo que los fondos especiales de esto quedaran una capacidad de veto en el sector empresarial, igualito que con la ley de seguridad social, lo cual implicó una especie de traición a la sociedad. Se crea el fideicomiso, pero recordamos esa distorsión en el asunto de los fondos, y a nosotros nos gustaría que esto que está anunciando el gobierno no se convierta en un muy pingo de negocio, muy bueno para alguna gente, y al final quedemos enganchados. Por lo tanto, nosotros empezamos a aplaudir, pero el final del aplauso y la algarabía la veremos cuando tengamos resultados concretos, porque los anuncios hasta ahora, después veremos qué ocurrió con la licitación, cómo se aplicó el recurso, si realmente el costo que operó, qué es lo que distorsiona los fenómenos en República Dominicana. Y el problema ambiental de los vertederos es de tal magnitud que estamos obligados a resolver eso. Bueno, Luis Carvajal, muchísimas gracias. Siempre es interesante conversar contigo sobre este tema que resulta emblemático porque, como tú dijiste al principio, todos estamos preocupados por el cambio climático. Así que muchísimas gracias a Luis Carvajal, director de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, los esperamos mañana a las 7 de la noche por RNN, Canal 27. Buenas noches.